Muy buenas noches, bienvenido a La Clave, bienvenido a Noticias Paraguay. En un gobierno que inicia, si algo hay que poner mucha atención es en la salud pública. ¿Por qué? Porque la salud es lo que más rápido posiciona a favor o en contra al pueblo, a la opinión pública de un gobierno. Tenemos dos ejemplos recientes. Fernando Lugo, que estuvo desde el 2008 hasta el 2012 en el poder, ha trabajado bien en salud, esa es la percepción que hay, a tal punto que hoy sigue teniendo popularidad en base y por el trabajo que hizo en el campo de la salud. Sin embargo, Horacio Cartes dejó un poco la salud de lado, o por lo menos esa es la percepción que tiene la gente, extraña lo de Lugo, rechaza un poco cómo trató el gobierno de Cartes la salud en sus 5 años o casi 5 años de gobierno, y sin embargo su gobierno tiene mala imagen. Así que la salud es algo que los gobiernos tienen que prestar mucha atención porque es algo muy sensible. Hacía yo una investigación nada más que con algunos referentes del sector y aproximadamente 2 millones de los 7 millones de paraguayos concurren en algún momento dado a un hospital, centro de salud o algún doctor al consultar. Es decir, si la salud pública anda bien, imagínense a cuánta persona llega a esa buena atención. Y por contrario imperio, si no anda bien, a cuánta persona tiene una opinión negativa hacia el gobierno a partir de esa falta de atención pública en la salud. Vamos a hablar en la primera parte del programa con el doctor Julio Mazzoleni, él es futuro ministro de Salud del gobierno de Marito Abdo Benítez. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, gracias por la invitación. Bueno, doctor, para la gente que no te conoce, Sí. ¿Quién es Julio Mazzoleni? Bueno, yo soy un hombre nacido aquí hace 46 años en este país. Estudié medicina en la Universidad Nacional de Asunción. Tras hacer el internado rotatorio, viajé al exterior para hacer mi especialidad en medicina interna y después reumatología. ¿En qué parte, doctor? ¿Qué país? En Estados Unidos, en la Universidad de Emory en Atlanta, y pasé unos 6 años ahí. 6 años. Sí, así es. Así es. ¿Fuiste medalla de oro del colegio? Del colegio, sí, bueno, así es. No me contás todo, entonces, doctor. Bueno, sí. No, yo quiero que me cuente ese tipo de cosas para que la gente sepa. Bueno, sí, efectivamente, fui mejor egresado del San Andrés. También, a mucha honra, fuimos los fundadores del primer centro de estudiantes de nuestro colegio. Sí. En la Facultad de Medicina también incursioné en el ámbito gremial desde muy temprano. Ya en el segundo curso fui secretario de Asuntos Gremiales y en el quinto curso fui presidente del Centro de Estudiantes de Medicina. Creo que en la Facultad de Medicina también egresaste medio entre los primeros. Sí, soy el egresado número 4 de la promoción 95 de Medicina, sí. Egresado número 4. Así mismo, así mismo. O sea que estuviste ahí en el Liceo Militar donde yo estuve, decíamos el cuadrilátero. El cuadrilátero. Porque no el cuadrilátero donde lleva uno la bandera del país, sí, la bandera paraguaya, 2 son escoltas y 1 la bandera del Liceo Militar. Ah, bueno. Entonces, eso desfilan adelante de todos, sí, de todo el cuerpo de cadete. Entonces, ese es el cuadrilátero. Vos estabas en el cuadrilátero de medicina. Ahí estaba, sí. También después, bueno, en el servicio militar también me fue muy bien. Ya fui marino en el CIMEFOR. ¿Fuiste también oficial de marina? Así mismo. Primero hice el servicio militar en los CIMEFOR y ahí fui segundo egresado de la agrupación naval. Sí. Después de eso incursioné en la carrera de medicina y siempre casi que fui militar, Germán. O sea, era una vocación muy intensa que tenía. Pero la medicina primó. Pero eventualmente vi la posibilidad de combinar ambas cosas y ya como médico me incorporé a las Fuerzas Armadas como marino. O sea, era un marino médico. Marino médico, exactamente. Encargado de la medicina de la Marina. Sí, efectivamente. O sea, era de personal de sanidad, ¿verdad? Pero un oficial con las prerrogativas y las obligaciones de cualquiera, ¿verdad? ¿Después te retiraste? Después me retiré, sí, con el rango de capitán de corbeta, equivalente a mayor en tierra. A mayor en tierra, sí. Así es más fácil la gente. Exacto, lo sabe más. Sí. Tiene más uso el término, el ejército porque es mucho más grande. Efectivamente. La Fuerza Naval y la Fuerza Aérea es más pequeña. Así mismo. Bueno, doctor, en estos días, digo yo, bueno, el lunes Marito Conmina oficializó, vamos a decir, Así es. lo que todo el mundo ya manejaba hace un tiempo largo,
¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué estuviste observando o adentrándote a lo que es el Ministerio de Salud Pública y lo que es la medicina en el Paraguay? Bueno, mayormente lo que estamos haciendo en esta etapa es tenemos una visión macro, ¿verdad? Tratando de ver los números grandes, los números generales, ver los grandes problemas que tenemos y poco a poco estamos recabando información. Como algunos referentes del gobierno del señor Mario Abdo Benítez han dicho, todavía no hemos tenido la oportunidad como equipo de transición, digamos, de entrar en los ministerios y tener los datos de primera mano. Pero ya estamos recibiendo informes, tenemos mucha gente amiga que se acerca a ofrecernos información también. Y bueno, estamos tratando de ver los lugares más críticos, digamos, dentro del Ministerio de Salud. ¿Qué son cuáles? Y yo entiendo que, bueno, hemos establecido, por ejemplo, los problemas que tenemos en el ámbito de las unidades de salud familiar, en la estrategia de atención primaria de salud. Creo que hay 800 o 900. Así mismo, hay un poquito más de 800. El problema está, Germán, en que no sabemos con certeza cuántas de esas unidades de salud están funcionando. ¿Cómo debería funcionar una unidad de salud familiar? Y una unidad de salud familiar está inserta en la comunidad, el personal de blanco que está ahí tiene que no solamente atender ahí, sino que proyectarse a la comunidad, hacer una promoción de salud, prevención de salud. Y para ponerlo en términos así bien sencillos, tiene que ser capaz de resolver unas 20 situaciones más o menos de relativa baja complejidad para evitar justamente que se compliquen estos pacientes. Entonces, la idea no es que resuelva un problema, por decirte, una descompensación diabética grave, pero sí que maneje el tratamiento corriente de diabetes relativamente estable, que te pueda resolver una gastroenteritis, una infección respiratoria, para que eso no se complique y no vaya a los hospitales de mayor complejidad. Y en primer término, tu objetivo es que funcionen las 800 y pico. Exacto. O aumentar. Bueno, desgraciadamente no podemos pegarnos el lujo de hacerlo en dos etapas. Yo creo que tenemos que hacer las dos cosas, ¿verdad? Lo que no podemos hacer probablemente es tener ya el número suficiente de una vez, porque deberíamos apuntar a doblar el número de las que tenemos para tener una cobertura de la población. Se estima que alrededor del 40% de la población está, digamos, en este momento cubierta, ¿verdad? Solamente. O sea, con el doble llegamos bien. Llegamos aproximadamente, ¿verdad? Estaríamos ahí cerca. Pero el proceso, hay algunas dificultades que tenemos que resolver. Una de ellas es, mencionábamos que no sabemos el estado en las que están todas, qué número realmente está funcionante. ¿Cuántas tienen médicos? Algunas por diversas razones han perdido médicos. No sabemos, tenemos que tener certeza del equipamiento y hay que capacitar también a nuestros médicos para poder tener una capacidad resolutiva, digamos, a esos niveles. Bueno, aparte de eso, doctor, ¿cuál es otra área que está mal y que vos querés trabajar para que mejore y va a tener impacto en la sociedad? Bueno, la otra cosa que hemos también destacado al describir nuestro sistema de salud es el tema de la falta de integración ahí, ¿verdad? Y un aspecto que a mí me preocupa mucho es la regulación de la referencia y contrarreferencia. Explico eso. Es básicamente coordinar, porque es todo un acto médico y tiene mucho valor práctico, cómo hacer para que el compatriota que está enfermo, que se detecta que necesita un tratamiento más complejo, vaya de la unidad de salud familiar al hospital distrital. Un paso arriba. Un paso arriba. Pero ese paso arriba puede ser, por ejemplo, tenés que saber el especialista que necesita, ¿lo tiene o no en el hospital de mayor complejidad? Y está más cerca, está más lejos. Y cuando se va ahí, para volver, tiene que volver a su comunidad. O sea, es también del de complejidad al de menor complejidad. Y ese acto hay que regularlo para que sea eficiente. ¿Hay cama de terapia? No hay cama de terapia. ¿Hay especialistas? No hay, le llevo. ¿Tiene que ir hasta Asunción o puede resolverse en un departamento más cercano? Ese tipo de regulación tiene que hacerse de una manera más formal. Por eso queremos apostar a la tecnología. Hoy en día se hace porque el amigo, el doctor amigo llama al otro doctor amigo y se pierden muchas cosas. Cuando hablas tecnología, ¿a qué te referís, doctor?
Me refiero a programas que permitan informatizar todos estos procesos. Primero hay que tener los procesos bien claros de referencia, contrarreferencia, de información en salud también. O sea, tu ficha médica, Germán, lo que te está pasando. Que la persona que reciba tenga tu información que la envía. Claro, entonces es más fácil diagnosticar inclusive. Exactamente. Y no solamente eso, los números que vos pasás a nivel central para que los analicen y generen las políticas eventualmente de salud son reales. Claro. Hoy es una planillita o le llamás o pasás de mano en mano, en el proceso puede haber... Claro, porque hoy podemos tener una tablet parecida a un celular un poco más grande por $10, por $20. Exacto. O sea, cada enfermero puede tener una tablet en su bolsillo y viene Julio Vasolini y tiene gripe, la nota, tuvo gripe en tal fecha. Y así se va haciendo una base de datos, ¿verdad? Tal cual. Y ese mismo, Julio Mazzoleni, va al hospital de mayor complejidad y el médico, en vez que el otro médico le esté llamando o le pase o le escriba o la nota, revisa y ya tiene los datos, los signos vitales, los estudios que ya se hicieron. O sea, ahí estamos hablando de internet en los hospitales. Sí. Estamos hablando de una base de datos central que funcione por internet. Sí. Otra cosa, doctor, el tema de la telemedicina. Sí. Una vez estaba yendo a Europa y había internet. En Europa hay internet en el avión. Entonces conecto yo al internet, estaba sobre el Océano Atlántico, ¿verdad? Y medí la velocidad y tenía 4 megas de baja. Esa es una buena velocidad, ¿verdad? A bordo del avión. Entonces tanteo hacer una videollamada por WhatsApp con mi hijo y me atiende el teléfono. Y era un sueño, yo no podía creer. Yo estaba en un avión a 11.000 metros de altura, cruzando el Atlántico, hablando, viéndole a mi hijo por videoconferencia en Paraguay, es decir, en Asunción, digo. Es decir, imagínense todas las cosas que podrían hacerse. En tu caso, vos sos, creo que reuma es tu especialidad. Reumatólogo, así es. Reumatólogo, sí. Pero en el caso de, no sé, otra especialidad, se conecta remotamente por internet en una localidad casi inaccesible. ¿A cuántas personas un médico en su oficina con videoconferencia puede atender? Sí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así mismo, Germán. Es más, me gustaría comentarte una experiencia en el servicio de reumatología que actualmente estoy presidiendo. Nosotros hace más de un año tenemos un proyecto piloto de telereumatología. Entonces, esto es con la ciudad de Pilar. Entonces, como tenemos muchos pacientes de Pilar, para evitar el desarraigo, vemos a los pacientes que ya son conocidos, porque tienen su propia normativa, esto de la telemedicina, y los atendemos remotamente, y de ese modo evitamos el desarraigo, el viaje, porque imagínate cuánto le sale viajar de Pilar hasta Asunción. Muchas veces para recibir medicamentos que no justifican en términos de precio, digamos. Obviamente la atención médica es irreemplazable, pero y bueno, eso ha funcionado magníficamente. ¿Y qué pensás en ese campo, doctor? Yo creo que hay que profundizar los cambios, hay que profundizar los esfuerzos que se han hecho hasta aquí, mejorarlos. Quiero mejorar la conectividad de los hospitales para que podamos tenerla también en el sector público, la ficha electrónica, las recetas electrónicas, todo eso para que se puedan trasladar, para poder generar datos genuinos que nos den realmente herramientas para poder tener políticas de salud más realistas, digamos, ¿no? El tema de los remedios, doctor, otro tema de nunca acabar. Sí. Reclamo permanente. Sí. Parecería que no hay forma que eso esté en tiempo y en forma en los diferentes hospitales, centros de salud y demás. ¿Qué pensás hacer con respecto a los remedios, doctor? Por un lado, creo que tenemos que organizarnos internamente y por otro lado tenemos el tema de la deuda agobiante, ¿verdad? 150 millones de dólares. Sí, así es. Es un peso realmente muy importante. En el tema del ministerio propiamente y del ordenar la casa, me parece que es fundamental establecer, primero que nada, ver cuáles son nuestras capacidades reales, qué prestaciones podemos dar, medicamentos, hay un listado esencial de medicamentos que hay que ir mirando, pulirlo, ¿verdad?
hay que garantizar ciertas prestaciones, como decía, de salud y sobre una ¿Cuáles, base. por ejemplo, doctor? Y por Porque la gente quiere los detalles, doctor. Claro, La claro, gente cierto, quiere los cierto. detalles. Bueno, y hay que pensar en términos de números, costo-beneficio, ¿verdad? Entonces, hay que ver cuáles son las enfermedades que afectan a la mayor cantidad de gente, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a tener, en donde vamos a tener más impacto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, profundizar los esfuerzos que se hacen en el ámbito de la presión alta, la hipertensión. Eso mucha gente tiene. Mucha gente. Diabetes. Eso tiene muchísima gente, ¿verdad? Bueno, ahí con esos dos prácticamente tenés un volumen enorme. Los dos tienen que ver con la alimentación. Tienen que ver con la alimentación. Y sí, a veces hay factores genéticos, pero siempre son modificados por el estilo de vida. También si no hacen ejercicio, si comen mucha sal, o si hay una dieta no balanceada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay muchas, esas dos son ejemplos concretos. Bueno, después hay también problemas de, infecciones respiratorias, por ejemplo, ese tipo de cosas, cuadros diarreicos. ¿Tenés pensado construir hospitales, doctor? Sí, Germán, me gustaría, pero creo que ese es un tema muy delicado porque hay que hacer un estudio realmente hilar fino para ver dónde eso es estratégicamente necesario. Y por otro lado, también no tenemos el tiempo como para esperar construir todos nuestros hospitales. Entonces, creo que hay que seleccionar bien las zonas donde vamos a hacer y qué vamos a cubrir con eso. Y después también hay que preparar los hospitales que ya están instalados, fortalecer algunas dependencias importantes. Por ejemplo, el tema del trauma, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. Que tiene muy buena imagen ese hospital. Tiene muy buena imagen. ¿Pensás mantenerla el doctor Filarte? Mira, todavía no estudié esa situación. Él se manifestó con nosotros con ganas de seguir. Con ganas, sí. Es más, dijo, no sé si dijo tanto como que estaba esperando que le llamen, sí, pero dijo algo parecido por lo menos. Sí, no he estudiado, digamos, cuestiones de hombres, no en todos los sectores, sí, algunas cuestiones críticas, digamos, pero evidentemente ha sido una buena gestión en general. Y muchas veces también, además de la gestión, hay cuestiones de sintonía, de ideas generales, o sea que habrá que evaluar muchas cosas, ¿verdad? Doctor, y en el tema oncológico, doctor, sí, es un tema muy recurrente. Digo porque es el tratamiento médico más caro que existe directamente, acá y en el mundo, ¿verdad? Sí. No solo en nuestro país. Obviamente el Estado no da abasto. Cierto. Si esos remedios no están, la gente se muere. O sea, no es me resfrío, es me muero directamente. Si los remedios están, la gente o se cura o vive más, como mínimo vive más. Es muy caro y afecta a relativamente poca gente, pero la gente, las familias, doctor, quiebra detrás del cáncer. O sea, el cáncer quiebra económicamente, financieramente a la familia, porque todo el mundo pone lo que no tiene y consigue la plata de donde sea para que su familiar siga viviendo o directamente se cure, ¿verdad? ¿Qué tenés pensado al respecto? Bueno, yo creo que tenemos que apuntar a disminuir la brecha entre esta visión, esta idea de que haya una cobertura garantizada de esto y actualmente. Eso lo haríamos. Tenemos que hacer uso de algunas herramientas que existen, que a veces necesitan algo de reglamentación, como la ley del FONARES, por ejemplo, ¿verdad? Cubrir las enfermedades catastróficas en general. Necesitamos realmente un apoyo importante de actores políticos, sobre todo, para darnos la posibilidad de cubrir esta demanda que es importantísima. Tenemos que ordenar un poquito la casa, trabajar también en el orden administrativo para que podamos comprar estos medicamentos a precios mucho más accesibles también, ¿verdad? Y garantizar. Ahora creo que se compró unos genéricos. Sí, exactamente. Son los que se conocen como biosimilares. Así mismo, Germán. Y los biosimilares son medicamentos que tienen una similitud bastante importante con los medicamentos que se conocen como innovadores, ¿verdad? Pero son muy sofisticados, entonces por eso hay que tener cuidado. En líneas generales yo estoy de acuerdo con los biosimilares que son de calidad. Te voy a hacer un ejemplo, es un poco... Y el que está ahora vos conocés, doctor. Porque ahora hubo un conflicto. Exacto. O un problema con unos biosimilares que habían entrado y que había comprado el Ministerio de Salud y que los médicos, los oncólogos, no querían recetar porque directamente decían que no estaban
no hayan pasado todos los exámenes. Estoy hablando con un lenguaje Sí, de la calle, doctor. Claro, claro. Que no hayan pasado todos los exámenes, todos los controles, entonces que no querían recetar. Fue un problema. Exacto. Sí, conozco la problemática y de hecho en mi especialidad también existen biosimilares, por eso es un área que nos compete, digamos. Yo conozco a grandes rasgos, no he revisado la literatura científica específica de estos fármacos oncológicos, pero te puedo dar la concepción general. Cuando hay biosimilares que son buenos y hay otros que son malos. Y ¿quién define eso? Existen entidades reguladoras. O sea, la Organización Mundial de la Salud te dice, mira, un biosimilar de calidad tiene que tener esto, esto, esto y esto. Y también lo dicen las otras entidades reguladoras como la FDA en Estados Unidos, EMEA en Europa y otras entidades reguladoras a nivel regional. Entonces, lo que se tiene que asegurar es primero que tenga una composición muy similar y después tenés que asegurar que los estudios clínicos digan que funciona en las indicaciones que tiene el innovador, el original, por decirlo entre comillas. Claro, ¿verdad? es paralelo. Exacto, y eso lo tenés que probar. Si eso lo demostrás, entonces el biosimilar es de calidad y se usa. Y por definición debería ser 20 a 30% más barato que el innovador, porque si no, no es un biosimilar. Exacto, este no era 30, doctor. No sabría decir porque no, nosotros estuvimos hablando al respecto. Sí, tiene que ser menor, ¿verdad? Y tienen una complejidad mayor, por eso no es un genérico, es muy importante. No es te doy un ejemplo un poco burdo, pero para entenderlo. Es como cuando vos tomás un antibiótico, por ejemplo, Germán, es como lo podemos comparar con una calculadora, entonces vos podés hacer otra calculadora igual. Cuando vos hablas de un biológico, estás hablando de una computadora, entonces la copia no es la misma. No es la misma. Puede serlo, puede ser suficientemente cercana y entonces es un buen biosimilar. Entonces, justificable por el precio. Justificable por el precio, pero sobre todo por la calidad. Por la calidad. O sea, tiene que ser, si vos usás el biosimilar, tiene que tener el mismo efecto que la droga innovadora. Doctor, vamos a hacer una pausa y después quiero hablarte de los recursos humanos. Perfecto. O sea, te iba a contar una anécdota antes, doctor. Vos sabés que una vez a Henry Ford, el creador, fundador de la Ford Motor Company, en ese momento era la fábrica más grande del mundo, ¿verdad? De los Estados Unidos y por ende del mundo. Una vez le preguntaron en una entrevista, si usted quiebra, ¿con qué elegiría? ¿Su fortuna o su fábrica? Le preguntaron a Henry Ford. Y él respondió, ni lo uno ni lo otro. Entonces el periodista le dice, ¿y entonces qué? Y le dice, elegiría a mis operarios, porque con ellos volvería a hacer ambas cosas, mi fábrica y mi fortuna. Exacto. Así le respondió. Así que los recursos humanos es vital. A la vuelta de la pausa, ¿sí? Perfecto. Volvemos enseguida. Bueno, ministro, los recursos humanos. Sí. Como te dije, la anécdota de Henry Ford, Sí. el creador de Ford Motor Company. ¿Qué tenés pensado en recursos humanos, doctor, con esa? Son miles de funcionarios. Sí. Primero, tengo una línea clara. Yo estoy convencido de que existe mucho talento en recursos humanos dentro del Ministerio de Salud y pienso buscar ahí primero. Queremos dignificar al funcionario y estoy seguro que es muy poco lo que seguramente llevaría al Ministerio de Salud de otras entidades, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, sí estoy bastante compenetrado con una serie de inequidades que existen en el ámbito de recursos. Algunas de ellas producto de, digamos, reivindicaciones que se van instalando en una parte y otros todavía no, pero otros claramente también con algunas arbitrariedades o omisiones o descuidos, ¿verdad? Entonces, desde algunas bonificaciones, la cuestión del matricial, los vínculos, para los que no saben algunos, los vínculos tradicionales eran de 24 horas, hay una reivindicación por la cual eso va pasando gradualmente a 12 horas, pero no todos los funcionarios están en este momento con las mismas, entonces con el mismo salario hay gente que está trabajando más horas, ¿verdad? Mucha gente reclama, doctor, Sí. que el mismo médico quede en un solo hospital Sí. o en un solo lugar todo el día.
Porque hoy en día creo que a la mañana vos estás en tal lugar, a la tarde Sí. en tal lugar, Sí. de noche tenés guardia en otro lugar y así sucesivamente. Sí. ¿Tenés pensado algo al respecto? Sí, Germán, eso realmente sería lo ideal porque lo que no tenemos es lo que se conoce como la continuidad del cuidado. Entonces, te internás hoy en un hospital, lunes te atendió el doctor A, el martes te sigue el doctor B y el miércoles el doctor C, ¿verdad? Entonces, evidentemente la calidad de la atención se resiente porque si un médico te ve en tu evolución y te conoce desde la internación, entonces el resultado siempre va a ser mejor. Hay mucha complejidad, sin embargo, porque muchos médicos o funcionarios de salud pueden tener varios vínculos en distintos hospitales y no es tan sencillo, digamos, que poder agarrar los vínculos y ponerlos a todos en un mismo hospital. Sin embargo, yo creo que deberíamos hacer un estudio, hilar fino ahí otra vez, hacer un estudio y ver, ofrecerles a algunos de los funcionarios ese tipo de, algún incentivo que permita que puedan tener todos sus vínculos en un mismo lugar. Y sobre todo trabajar con el personal de blanco que es incorporado, quizás muchos de ellos ya con esa filosofía, ¿verdad? Los viceministros, doctor, tenés que decirme ya. No, estamos Por lo menos estudiando. uno decime. Sí, bueno, tenemos... Un viceministro. No, bueno, tenemos uno, tengo un equipo muy cercano, digamos, y probablemente en ese ámbito lo buscamos. Tiene que ser un perfil importante para mí, un perfil no... ¿Cuántos viceministros tiene el ministerio? Uno. ¿Uno solo? Uno, sí. ¿La de Barán solo es la viceministra? Sí. Un ministerio tan grande tiene un solo viceministro. Así es. Entonces, y a mí me gusta mucho un perfil mixto, ¿verdad? Una persona que pudiera tener una condición técnica, una visión estratégica, porque hay varias dependencias que dependen. Y además quizás un componente también político sería interesante, ¿verdad? Para balancear un poquito. Y estoy barajando un par de nombres. No, yo estoy seguro que ya tenés en la cabeza, no, doctor, y no me querés. Ya tenés en la cabeza y no me querés decir, doctor. Estoy en el termómetro, Decí estoy viendo todavía. Nadie no me ve acá, nadie va a tomar nota, nadie va a ver, nadie se va a enterar. Estoy tratando de decidirme entre un par de nombres ahí, entonces... Y bueno, dame el par entonces, doctor. Todavía quiero cuidar un poquitito, porque también tienen que tomar decisiones importantes. Pero ya saben ellos que vos estás entre ellos. Saben más o menos quiénes podrían ser, sí. Así es. Pero saben mutuamente, digo. No sé. Entonces, supongo que sospechan, sí. ¿Sí? Así, supongo, ¿verdad? ¿Y pero vienen del sector público o privado? Es gente con mucha experiencia, sí. ¿Pero público o privado? Más bien pública, sí. Son del sector público. ¿Del IPS? Podría ser. Claro, porque si me hablas de tu círculo íntimo, sí, es el IPS. Porque habíamos dicho, sí, que sería poca gente, digamos, de fuera, sin embargo. Poca gente. Algunas personas de confianza y después estamos viendo perfiles dentro del ministerio. ¿Alguna otra persona? ¿En alguna otra dependencia importante, digo? A ver, no se me ocurre algo en particular. Me gustaría sostener también a algunas personas que han hecho buenos trabajos. Me gustaría contar con la ayuda de algunas personas que ya estuvieron. ¿Quiénes, por ejemplo, doctor? No sé todavía en qué rol. Por ejemplo, me parece que la doctora Barán ha hecho un trabajo muy importante, muy interesante. Y entonces todavía no he conversado con ella, pero seguramente encontraremos algún rol para ella también. Para el doctor Abraham. Así es. Bueno, doctor, el programa Inmunizaciones sí. es importantísimo porque Muy creo bien. que estamos medio bien en eso, ¿verdad? Sí. Es así. Sí. Con la región creo que estamos bien. Bastante razonable, creo que las coberturas son bastante razonables. Me parece que estamos más o menos en promedio dentro del estándar, digamos. Algo que siempre me llama la atención, doctor, y me pregunto, ¿y en el bienestar social, doctor? Sí. Porque tu ministerio es salud pública y bienestar social. Cierto. ¿Qué vas a hacer en el campo del bienestar social? Tenemos algunos proyectos en el área y creo que deben fortalecer, esa área debe fortalecerse ciertamente, ¿verdad?
No existe, hasta donde yo sé, un hospital para las personas de tercera edad, por ejemplo, ¿verdad? Me gustaría O sea, un eventualmente hospital apuntar, solo de la tercera edad. por ejemplo, un geriátrico, así como lo tiene el Instituto de Previsión Social. Exacto. Me parece Ahí que, cerca de la avenida Artigas, ¿verdad? exactamente. Exacto. El Buongermini, entonces, algo de esa índole. O sea, construir un hospital geriátrico. Doctor. Eso, bueno, no necesariamente, pero podría de repente aprovecharse alguna estructura ya existente. Ya existente. Sí. Pero especialidad, en especialidad, geriátrico. Sí, y que nos dé una cobertura de ese sector que me parece que todavía está en el debe del ministerio, ¿verdad? El IPS tiene el Hotel Casino Seminarino. Exacto. El ex Hotel Casino Seminarino. Exacto, sí. Que es de primer mundo. Exacto, que no es un hospital propiamente, pero que presta una atención a ese grupo etario y es muy interesante, sí. ¿Qué otra cosa, doctor? Bueno, en general tengo algunas nociones. ¿En el ámbito de bienestar o en otras? Bienestar, en bienestar. Y, porque es una incógnita, nunca escuché nada de sí, bienestar social. Sí, otro aspecto que a mí me preocupa mucho también es el bienestar del personal, del funcionario. No sé si escuchaste, pero han habido nuestro personal de salud sometido a sobrecargas laborales, estrés, hay un porcentaje alto de depresión, de problemas de salud mental. Inclusive han habido suicidios. Entonces, me parece que si pudiéramos implementar algún sistema de soporte, de contención dentro del bienestar familiar, sería algo muy interesante también, ¿verdad? El lunes de la mañana ocurrió un suicidio. Me temo que sí, así es. Es muy doloroso realmente para nosotros como gremio cuando esto ocurre, porque uno rápidamente se pone en los zapatos, ¿verdad? En mayor o menor medida sabe que hay situaciones límite que a veces se llegan cuando uno está sometido al estrés, ¿verdad? Doctor, el 15 de agosto, cuando entres al Ministerio de Salud Pública, tenés que tener en cuenta que, aparte de todos tus conocimientos científicos de la medicina, digo, sí, aparte de todo tu estrenamiento en todos estos años de haber estado en los Estados Unidos y compañía, tiene que surgir en vos tu parte de liderazgo, doctor. Sí. Probablemente sea más importante el liderazgo que el conocimiento sobre la materia. Así es. ¿Tenés en cuenta eso, doctor? ¿Crees que es importante? Creo que es clave, creo que es vital. Y hay distintos tipos de liderazgo. Yo tengo mi personalidad y soy un hombre que está acostumbrado a trabajar en equipo, lo he hecho siempre. Estoy acostumbrado también a conocer mis fortalezas y también conozco las debilidades que uno puede tener. Uno tiene que rodearse de gente más inteligente que uno en los aspectos que no domina o que no mejora. Y me parece que esa es la clave. Y también mostrar cierta coherencia en sus ideas, ¿verdad? Rodearse de los talentos humanos y darle su lugar a la gente. Me parece que ese es el tipo de liderazgo que yo apunto para lograr los objetivos que tenemos, ¿verdad? Hay algo positivo que quiero resaltar de vos, doctor. Desde antes de ser, presentado oficialmente, porque ya realmente manejamos hace rato nosotros, vos habrás escuchado también por todos lados, la prensa en general manejaba tu nombre. Y después de haber sido ya mencionado por el presidente como el presidente electo, futuro sí, ministro de Salud, tuviste mucha predisposición con la prensa. Sí. Y eso es importante, doctor. Sí. Porque nosotros más que nada somos el vínculo nada más. No somos las estrellas, no somos los actores, somos nada más que el vínculo. Entonces, eso es importante, doctor, y yo te insto a que mantengas eso, porque eso te va a mantener en contacto con la prensa. Y el contacto a través de la prensa con la gente es lo que te va a mantener con buena base para poder ejercer tu rol y hacer los cambios y hacer las transformaciones que tenés pensado en el ministerio. Sí, así mismo coincido. Creo que es muy importante mantener esa comunicación. Conste que en estos días realmente me costó un poquito poder atender a todos los medios de prensa, pero sí, considero nosotros vamos a tener una política de puertas abiertas con la prensa. Seguramente buscaremos algún tipo de ordenamiento para poder seguir trabajando también al mismo tiempo, pero definitivamente esa va a ser nuestra postura.
Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Germán, gracias por la venir. invitación. Te deseamos éxito, doctor. Gracias, Germán. Muchas Probablemente el ministerio más difícil. Yo considero más difícil que el Ministerio de Educación. gracias. Sí, va a ser una tarea titánica, pero esperemos que realmente podamos llegar a buen puerto, ¿verdad? Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Breve pausa y estamos de vuelta. Bueno, hoy estamos 23 de mayo, estamos a un mes exacto, 30 días, para que se dé finalmente la primera beata paraguaya a ser beatificada en el estadio del Cerro Porteño. El sábado 23 de junio próximo será beatificada María de Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga. Bueno, de eso vamos a hablar con el Padre Francisco Silva y de otros temas también. ¿Qué tal, Padre Francisco Silva? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Germán, y un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Estoy muy feliz de venir a compartir con ustedes. Bueno, Padre, no sé si es un poco tarde, pero este programa por lo menos yo no bendije todavía. ¿Puedes bendecir ahora, Padre? Y bueno, que Dios, vamos a pedirle a Dios que derrame el fuego de su Espíritu Santo y con su preciosa sangre nos pueda sellar y nos pueda ayudar para comprender los misterios de la salvación. Y que a todos nosotros y a las personas que nos ven, que nos escuchan, nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí, Padre, ahora sí podemos continuar. Bueno, Padre, el 23 de junio... Un gran acontecimiento. Un gran acontecimiento. Sí, por eso dijiste, parece que ya es tarde. No, nunca es tarde si el objetivo es bueno. Y en este caso nos estamos abocando a un objetivo maravilloso porque vamos a tenerle por primera vez a una mujer que es declarada para que su nombre esté en los altares, declarada por la Santa Sede, siguiendo todos los protocolos que tenían que haber seguido y bueno, presentada como modelo de vida cristiana, modelo de fe, una persona de vida intachable y sobre todo con gestos concretos de amor, de misericordia y de donación. Bueno, Padre, otra cosa que nos convoca es, se va a hacer la música oficial de la beatificación. Y creo que hay un concurso que está en puerta, Padre, en los próximos días. Y estamos haciendo el llamado para que, paréntesis, el paraguayo tiene mucho de artista, de poeta, de músico. Vos le estimulás un poco y ya le brota del corazón, del alma. No tiene problema para escribir poemas, para expresar sus sentimientos, para expresar sus afectos, porque a través del arte manifestamos la belleza del amor, sobre todo cuando viene de Dios, y nos comunicamos mucho mejor porque detrás de la belleza que se expresa con el alma, se abren las puertas de los corazones para acoger lo que se dice. Entonces ahí la palabra puede entrar y ser fértil en el corazón de las personas. Y por eso nosotros confiamos en el talento, en la calidad del paraguayo para expresar a través de un poema, de una música, quién fue Chiquitunga. Por eso estamos llamando a este concurso de canciones que se puede presentar hasta este viernes 25. Y yo quiero presentar los criterios para que tengan en cuenta a todas las personas que nos están escuchando y viendo. En primer lugar, que la canción debe ser inédita. En segundo lugar, el texto de la canción puede ser escrito por una persona diferente a la que componga la música. O sea, alguien se inspiró en escribir, pero otra persona puede ponerle música, la instrumentación y pueden armar ahí la música. En tercero, el canto debe estar inspirado en la vida o escritos de Chiquitunga. ¿Qué pretendemos con esto? Que podamos conocerla y podamos amarla, valorarla, porque nadie ama a quien no conoce. Y queremos con esto también dar a conocer el corazón, el alma y el testimonio de Chiquitunga. Cuarto, los trabajos concluidos deberán presentarse de la siguiente manera, en formato video y enviarlo con la letra y datos personales. Quinto, criterios de calificación. En primer lugar se va a tener en cuenta el mensaje de la letra y en segundo lugar la calidad interpretativa. ¿Y qué va a tener la calidad interpretativa? La afinación de los instrumentos musicales, afinación y vocalización de los cantantes, ritmo y compás, armonía entre voces e instrumentos. Y
vamos a tener un jurado que estará compuesto por 4 personas expertas en el tema que no van a participar ni en los poemas, ni en la música, ni nada. Solamente ellos estarán para servir en evaluar de todos los temas que se van a presentar el 25, el último día. Y ellos van a seleccionar de los 25, el 25 de todo lo que se presente, van a seleccionar 10 temas que van a presentarse el 2 de junio en el Banco Central de Paraguay en un gran concierto a las 19:30 horas. Y de esos 10 temas, de vuelta se seleccionarán 3 que estarán presentándose en la previa del evento central el 23 de junio, donde estará el estadio rebosante de gente con mucha alegría compartiendo ese amor. Ahora, ¿dónde ustedes pueden enviar? Al correo comunicación@arzobispado.org.py. Repito, comunicación@arzobispado.org.py o también a comunicación.arzobispado@gmail.com o irse hasta el Seminario Metropolitano. Ahí nosotros estamos de lunes a viernes en una oficina especialmente para Chiquitunga desde las 9 hasta las 15 horas. O gestionar para que nos puedan llegar los temas en los formatos dichos y bueno, y nosotros sometemos después al jurado. Entonces, es una gran oportunidad. Y se va a transmitir en vivo la selección, padre. Y se va a transmitir. El concurso se va a transmitir en vivo por televisión. Se va a transmitir y más allá del hecho de que se transmita, imagínense que, por ejemplo, yo haga un tema y ese tema salga elegido. Entonces, y ese tema será un gran canal, como un gran servicio para que se pueda seguir evangelizando. Imagínense lo que significa eso. El evento central, que será el 23 de junio, es decir, la liturgia principal comienza a las 16:30 horas, que la Eucaristía estará presidida por el cardenal Angelo Amato, que es un delegado del Papa y es prefecto en este ámbito de la causa de los santos. De la causa de los santos. Él viene como delegado del Papa, es decir, es un gran evento para todo el país. Pero la previa ya comenzará a las 14:30. Y ustedes imagínense, a las 12 ya se van a abrir los portones del estadio. A las 14:30 ya estará semilleno. Entonces va a ser una fiesta, un motivo para compartir, para celebrar. El paraguayo sabe celebrar, o hacer a paraguayo. Entonces ese va a ser un espacio importante para celebrar. Y los medios van a estar ciertamente transmitiendo, porque siempre los medios masivos de comunicación nos ayudan para que podamos llegar mejor al corazón de la gente, de las familias. En vivo, los canales de televisión paraguayo van a transmitir en vivo para todo el país. Imagínense, en vivo y en directo. Vamos a estar viviendo de cerca, Añan de Pinimbata, compartiendo la alegría. Entonces, les invitamos a formar parte de este acontecimiento. Nosotros no tenemos que dejar pasar la ocasión. Dios nos regala oportunidades en la vida. Y la diferencia está en aprovechar esas oportunidades o desaprovecharlas. Si aprovechamos ahora, vamos a poner en el corazón de todos los paraguayos que creen en Dios, en la Virgen, a una gran santa que en vida ciertamente estuvo al servicio de muchas personas a través de la acción católica, como docente, como catequista, amando a Jesús, Eucaristía, y finalmente incluso se donó totalmente estando con las carmelitas descalzas, viviendo la vida contemplativa y de clausura, uniéndose plenamente al Señor y donando su vida en oración y en trabajo por toda la humanidad. Imagínense lo que significa eso. Ser parte de la historia de este acontecimiento nos va a ayudar para que nosotros también con ese pequeño testimonio podamos escribir, aunque sea una palabra, de esta hermosa y rica historia en donde la primera mujer paraguaya será elevada a los altares. No tengo más nada que preguntarte, padre. Brillante. Ninguna pregunta más. Es que Chiquitunga aparte de que nos cuestiona, nos interpela, nos fascina. Ahora que yo de a poco la voy conociendo más,
puedo decir que la amo más. Desde niña, por ejemplo, desde niña ella tenía ese vínculo con la Eucaristía, impresionante. Por eso su nombre es justamente María Felicia de Jesús Sacramentado. O sea, toda Claro, su vida, ella ya se puso de Jesús Sacramentado. así mismo. Ella eligió la parte donde dice de Jesús Sacramentado, ya eligió ella para ella misma. Y ese nombre tiene una misión. O sea, significa que ella toda su vida es de Jesús Sacramentado. Exacto. Y yo quisiera, no sé, por ejemplo, un folletito donde dice Conociendo a Chiquitunga y habla este folletito, La enamorada de Jesús Eucaristía. Por ejemplo, en una parte hay un poema, un pequeño poema así, cortito no me voy a leer, ¿verdad? Cuando ella escribe hacia la sonrisa un ofertorio. Tú ves, buen Jesús, cómo busco la calma, pero hay algo en mí abatido que me deja sin ganas ni siquiera de hablar. Y mis labios se esfuerzan por dar paso a la risa, y feliz y dichosa me presento a la gente, y feliz y contenta creen siempre que estoy. Pero ella siempre sonreía, siempre estaba feliz. Mas tú, buen cazador, como dicen, yo busco que a tu mesa sagrada me prohíben llegar, pero Señor, tú sabes lo que aquí dentro tengo, ¿por qué no buscar dejar mi corazón en paz? Su unión con el sagrario, y quería acompañar a Jesús Eucaristía presente en el sagrario ya desde niña. Y cuando tenía 16 años, ella estaba en la Acción Católica. Y ahí también acompañaba para catequizar a los niños, a las niñas en aquella época. Y estuvo muy de cerca con otro gran santo que también se ha iniciado su causa para poder elevarlo a los altares, el padre Julio César Duarte Hortellado. Con él trabajó muy de cerca. Y bueno, y así los santos se encuentran, ¿verdad? Y comparten la alegría de su fe, la alegría del amor que recibieron. Y en otro momento, cuando ella expresa en poema cómo acompaña a Jesús, cómo acompaña a Jesús entendiendo de que Jesús está dormido y ella le acompaña. Dice así: ábreme Jesús la puerta. Ábreme Jesús la puerta, golpeando estoy a rato. ¿No me escuchas que no sales? ¿O dormido estás acaso? Ábreme Jesús, que es tarde y he salido así corriendo de entre medio del barullo. He querido estar con vos. Ábreme, abre, te ruego, la puertita del sagrario, aun si duermes y descansas, para yo velar tu sueño. Así, mi amor, y ahora, aunque duermes y no me oyes, ya no importa que mirando estoy tu rostro y me basta. Duerme, sí, Jesús del alma, mientras yo velo tu sueño. Cuán cansado está tu rostro y tu cuerpo entumecido, y pensar, amado mío, que también en esas huellas de cansancio y de fatiga están mis faltas y abandono. Mas por eso en esta hora, que es la hora de mi guardia, aunque solo sea una hora, reparar quiero mi falta y velar junto a tu lado, mientras duermes y descansas, que aquí junto con la Virgen, nuestro amor te cuidará. ¡Aplausos! ¡Fascinante! Muy bien, padre, muy bien, padre. Bueno, ustedes también tienen que aplaudir. Padre, acá nos regimos por el tiempo, lastimosamente. Sí, pero yo quería expresar cómo ella en poemas también expresaba su amor a Jesús. Su amor a Jesús. A Jesús Eucaristía. Hay un libro donde están todos sus poemas. Sí, hay un libro donde están todos sus poemas y también se van a ir publicando otros textos que hacen referencia a ella. Se está preparando también ahora un teatro que se va a presentar en radio. Es decir, van surgiendo cosas hermosas detrás de lo que es la vida de una mujer intachable, modelo de vida cristiana, declarada justamente por el Papa, y por eso se va a leer el decreto oficial el 23 de junio. No te pierdas, no nos perdamos de la gran fiesta en el Estadio de la Olla. Ahí compartiremos
justamente escuchando y celebrando que Chiquitunga es declarada beata. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por Muchas este gracias. espacio y esperamos a todos que recemos y oremos, porque sin oración Dios no actúa. Dios quiere que le entreguemos nuestra fe, porque Él ama a las personas que confían en Él. Oremos para que Dios obre maravillas. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Breve pausa y volvemos. Bueno, ustedes saben que la semana que viene, o sea, el sábado, están viajando a París, Francia, una delegación de mujeres indígenas del Paraguay con la señora Pelusa de Ruiz para disertar en la UNESCO, nada más y nada menos que la UNESCO. Pelusa Ruiz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Buenas noches a toda la audiencia. Y realmente es algo histórico. Es la primera vez que van 10 madres indígenas de 9 etnias. Estarán presentándose el 6 de junio ante la sesión anual de la UNESCO en París. Y también primeramente estarán recorriendo España y otros lugares de Francia donde serán recibidas también en organismos nacionales e internacionales donde se les rendirán todos los honores. Bueno, la señora Zulma Franco es una de las miembros que está yendo en esta delegación a Europa. ¿Qué tal, doña Zulma? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias a usted, señor. Muy buenas noches a la amable audiencia de Telefuturo. Y quisiera saludar en mi propia lengua. Tekenchipo la agujeo del Telefuturo, después pensaba yo del que toda una delegación, no tenemos ya París, 10 madres orientales teken chak ote oyuko para ellos dip que nos achunta ellos cajoso, yo ajoso y es cierto. ¿Qué dijiste ahí, señora? Saludo a la audiencia de Telefuturo y en especial a mi gente, los indígenas de la región oriental y del Chaco, que nos vamos para sobre todo hacer conocer que las lenguas indígenas siguen vivas y que las mujeres son las que más las cuidan y las transmiten a sus hijos. Vos vas a hablar ante la UNESCO, Sí. en la propia París, Ciudad Luz. ¿Y qué vas a decir en la UNESCO? ¿Qué pensás decir, doña Zulma? La UNESCO, sobre todo, voy a decir que las lenguas de los pueblos originarios en Paraguay siguen vivas y que las mujeres son las que más protegen la lengua y la cultura de los pueblos de nuestros ancestros y que es una riqueza una riqueza mundial, entonces que se le dé el respeto, el reconocimiento a las nacionalidades indígenas de todo el mundo, porque son nacionalidades con sus propias culturas y mucha riqueza de saberes, sobre todo sobre la naturaleza. Y bueno, significa mucho para vos. Significa mucho para estar ahí y hacer reconocer, sobre todo escuchar a la UNESCO mi lengua y también las compañeras hacer escuchar su propia lengua. Pelusa, contame más sobre el viaje, por favor. Sí, acá el mérito principal tiene una española que se llama María Carmen Hidalgo Baeza. Ella era vicepresidenta de la UNESCO de Murcia, España, y ella fue la que empezó a venir a Paraguay y se interesó en editar libros en la lengua de las 20 etnias indígenas que tenemos acá. Actualmente se están preparando ya los libros de texto en 10 lenguas indígenas y estos libros fueron traducidos por las mamás que van a ir a la sesión de la UNESCO en París y ahí ellas van a explicar lo que ellas
piden para sus hijos, porque nosotros tratamos de ayudar a nuestros hermanos indígenas, pero a veces no sabemos realmente lo que ellos quieren. A veces nosotros les damos lo que nosotros creemos que ellos necesitan. Nosotros nos sentimos con derecho de interpretar lo que ellos van a querer. Bueno, y ellos nos eligen. Lo que acá están procurando es que ellos elijan. Ellas van a hablar en nombre de sus hijos de 4 y 5 años de edad y ellas van a pedir ahí lo que ellas creen que sus hijos necesitan y todas las oportunidades que les podamos dar nosotros también para que ellos puedan aprender y vivir dignamente de su trabajo y con sus conocimientos y que también nosotros podamos aprender de ellos, porque debemos respetar la sabiduría de los pueblos indígenas del Paraguay que han sobrevivido 500 años en una forma muy difícil, ¿verdad? Y este es un momento histórico, yo creo, en que la madre hablará en nombre de sus hijos. Vos hablas en nombre de tus hijos. En nombre de mi pueblo, de mis hijos y de todos los indígenas. ¿De qué parte del país sos? Yo vengo del Alto Chaco, o sea, Alto Paraguay, del distrito de Fuerte Olimpo, una comunidad llamada Virgen Santísima que queda a 2 kilómetros de la población de Fuerte Olimpo. ¿Y qué hacen ahí los compatriotas para vivir? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Los indígenas de Alto Paraguay son pescadores, cazadores, recolectores y también hoy día se dedican a los quehaceres en las estancias. También son albañiles y las mujeres también trabajan en sus artesanías, también en los empleos domésticos en la ciudad de Fuerte Olimpo. Ahí todavía silvícolas ahí, ¿verdad? No, silvícolas del pueblo Echir Vitoso ya no, pero sí silvícolas del otro pueblo que son de nuestro propio tronco lingüístico, que son los ayoreos. Ayoreo. ¿Y ustedes qué idioma hablan? Yo hablo el Echir Ajoso. ¿Cómo se llama? Echir Ajoso, que generalmente es conocido como chamacoco. Ah, chamacoco. Sí. ¿Cómo se dice hola, por ejemplo, en chamacoco? Onapo. ¿Y ustedes no saben hablar guaraní? Yo entiendo guaraní. Hablo despacito. Como no lo practico, no puedo hablarlo así muy fluido, pero sí entiendo todo. ¿Y por qué español hablas tan bien? Bueno, porque español aprendí en la escuela el español y en aquellos tiempos también en las escuelas donde nosotros fuimos eran de misioneros salesianos y ellos nos enseñaron más el castellano que el guaraní. Y aparte nuestra lengua que la cultivamos y hablamos en casa. Nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela estuvo con ellos como misionero. Me estuvo contando la profesora Zulma. ¿En el Chaco? Sí. En el Chaco. Sí. El monseñor, ¿y qué hacía el monseñor allá? El monseñor Valenzuela. Sí. Él era el vicario del Chaco. Él tiene una jurisdicción muy amplia, recorría las estancias, Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Puerto Casado, Puerto Guaraní, y son lugares muy aislados unos de otros y los caminos no son buenos. Es un lugar bastante muy duro el trabajo al obispo que le toca el Alto Paraguay. Un trabajo duro. Bueno, Pelusa, ¿y quién le paga todos los pasajes? ¿Quién financia todo esto, Pelusa? Y entre 3 organizaciones nos hicimos cargo de la financiación y también del proyecto. Como te dije, especialmente es María Carmen Hidalgo Baeza, y quiero leer las instituciones involucradas. El Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de Paraguay, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, Principado de Asturias, España, la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Occidente de Paraguay, el patrocinio y apoyo de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, la Comisión de Acción Social de la Asociación Rural del Paraguay y la Asociación Gestiona Cultura de Murcia. Las entidades que se hicieron cargo de toda esta parte de la financiación
es la UNESCO de España, con Mari Carmen Hidalgo, que hizo muchos eventos benéficos para conseguir todos los rubros necesarios. También la Asociación Mensajeros de la Paz, Occidente Paraguay, cuya presidenta es la arquitecta Norma Martínez Gertin, y la Comisión de Acción Social de la Asociación Rural del Paraguay. Entre esos tres estuvimos. ¿Hay otros invitados también de América Latina? ¿Otros No, invitados? solamente la mujer paraguaya indígena. Se llama Jornadas de Interculturalidad y Formación de la Mujer Indígena Paraguaya. Solamente indígenas de Paraguay. Porque la Paraguay. UNESCO tiene una sala de sesiones grande en París. Sí. Ahí van a estar. Ahí van a estar. Ellas ya están en el van programa a oficial. estar ahí presentes todos los países que están representados en la UNESCO. Claro, pero la UNESCO única... es un organismo dedicado a la educación de las Naciones Unidas. Pero la única mujer indígena es la paraguaya, la que va a estar presente, y a partir de ahí se van a delinear los sistemas educativos que se van a implementar, respondiendo a lo que ellas van a pedir. Yo sinceramente no sé lo que ellas van a decir, porque ellas tienen la libertad y tienen el honor de ser escuchadas en ese momento histórico que van a estar presentes ahí. ¿Qué pensás pedir, Doña Zulma? Yo creo que vos tenés que hablar porque hablas muy bien. Nosotros aquí en Paraguay hemos iniciado con la educación indígena hace bastante tiempo. Se inició con la CONAPI, los misioneros, y después fue creciendo, ¿verdad? Hasta que llegó el punto que también el país, el Ministerio de Educación y Cultura, dio un paso importante de los pedidos de los pueblos indígenas, sobre todo de la enseñanza de la lengua propia en las instituciones educativas indígenas, su cultura, su artesanía, sus danzas, que se practique en las escuelas. Y eso fue muy importante, un paso muy importante que se dio en educación indígena, hasta inclusive se creó, hay una ley de educación indígena, la 3231, donde se empieza a crear una Dirección General de Educación Indígena. Y eso va creciendo en su infraestructura, porque tiene que tener toda una infraestructura, el presupuesto, ¿verdad?, que requiere para la atención a la educación indígena. El año pasado se formó el Consejo Nacional de los Pueblos. Dentro de esta estructura de la educación indígena, de la Dirección de Educación Indígena, está el Consejo Nacional de Educación Indígena, que representa a los 20 pueblos. Cada pueblo tiene su miembro en el consejo, un titular y un suplente de cada pueblo. Y este año pudimos lograr conseguir una dieta para que el consejo pueda sesionar mensualmente, llegar a la capital en la dirección general y sesionar las causas, cómo ir preparando para el propio currículo de cada pueblo. Y este año estamos preparando el presupuesto porque hay toda una estructura. Está el Consejo Nacional, las asambleas locales de cada pueblo, después está la dirección de área. Y justo hace 3 días tuvimos la sesión y el ministro después al día siguiente ya nombró a los 15 directores de áreas que concursaron en el mes de abril para ocupar ese cargo como director de área, con sus rubros. O sea que se está avanzando, pero aún falta... ¿Cómo es la educación de los indígenas hoy, Doña Zulma? ¿Cómo es hoy? La educación de los indígenas ahora mismo, por ejemplo, tenemos mucho esfuerzo se hizo para la elaboración de los materiales en cada lengua. Tenemos materiales hasta el primer ciclo, que esto tiene que ir avanzando para el segundo ciclo, para el nivel medio, pero sí ya hay un trabajo que se inició con las comunidades. Y para la recopilación en estos trabajos actúan, colaboran, cooperan ancianos, líderes, mujeres, artesanas, para que todo esos saberes se lleve a la escuela, para la educación de los niños y jóvenes. O sea, están mejorando la salud de los... La educación. La educación, perdón, sí. la educación. Está mejorando.
está mejorando, no muy rápido, pasos lentos, pero está mejorando. Y es una lucha de los pueblos, de los líderes, de las mujeres, de los maestros, de los directores y del mismo equipo que tenemos en la Dirección General de Educación Indígena. Oye, ¿ya preparaste tu discurso para París? No, todavía. Yo creo que voy a ser espontáneo. ¿Sí? Sí, Sin papel le vas a hablar. sin papeles. Ya sé lo que voy a decir. Ahí van a estar los casi 200 países representados, que son miembros de las Naciones Unidas. Creo que son 193 yo creo o 194. que tenemos bien claro un objetivo de preservar y cultivar nuestra lengua, nuestras culturas y nuestras riquezas, nuestra sabiduría, todo. Queremos preservar. No así tampoco, queremos también cultivar las otras culturas. En este caso, en nuestro país, por ejemplo, el castellano, que es una lengua que nos sirve de interacción. Claro. Contame más, Pelusa. 2 de las madres que van a ir invitadas son mamás de los niños que le cantaron al Papa Francisco en el aeropuerto en 3 idiomas. Va una H, que es la directora de la escuela de Cerro Morotí, del departamento de Caguazú, Florentina Criroji Brites, y también va la primera promotora de salud, que es una mbuá guaraní, del Hospital Escuela Indígena Tesaira Arecabo, que justamente estuve muy contenta de conocer al futuro ministro de Salud y le hablé al salir del hospital y le pedí que conozca y que hace falta nombramientos de más recursos humanos. Ahí ya trabajan algunos indígenas en el hospital, trabajan como limpiadoras, lavanderas, planchadoras, cuidando la limpieza alrededor del hospital, y también hay 2 mujeres que son promotoras de salud y están ya en 3er y 4er curso de licenciatura en enfermería. Así que hay tantas oportunidades que... ¿Recibieron apoyo del gobierno? Sí, fueron nombrados 6 indígenas, fueron nombrados por el ministro Antonio Barrios, por su capacidad y por ser voluntarios. Para el viaje a París. Para el viaje a París. ¿Recibieron apoyo del gobierno? No. Este viaje exclusivamente es con apoyo, como te expliqué, de la que era vicepresidenta de la UNESCO de Murcia, Mari Carmen Hidalgo, y la Comisión de Acción Social de la Asociación Rural del Paraguay, y la Fundación Mensajeros de la Paz de la parte paraguaya, que la presidenta es Norma Martínez Gerdin. Entre esas 3 entidades nos hicimos cargo de toda la parte de recursos para llegar. Y eso incluye los pasajes, la estadía que va a ser en posadas, en algunos conventos, un bus que va a estar transportándonos a todos nosotros, verá, esos 14 días, y también toda la parte de alimentación, aparte que estas madres van a ser homenajeadas, van a ser invitadas por alcaldes, van a ser invitadas en organismos importantes tanto en España como Francia. Inclusive está planificado un crucero en el Mediterráneo. Gran 7, sí. Completito, sí. Completito. Yazulma, ¿pensás llevar algunos atuendos especiales, algunos trajes especiales alegóricos a los indígenas? Collares tengo. Collares. Collares, cartera, cinto, típico. ¿Y las otras no sabes si van a ir así con alguna yo creo vestimenta que sí, así particular? Yo creo que sí, que cada una lleva algo particular, algún cinto, algunos aros, collares, lo que más se usa. Y sus trajes también van a llevar, ¿verdad? Vos sabés que los trajes, algunas tienen sus trajes, porque para hacer un traje cuesta mucho dinero hoy día. Sí. Tus trajes tradicionales de cada etnia. De cada etnia. Pero sí que algunas... Porque sería bueno si llevan. Sí, van a llevar, yo sé que algunas llevan. Tienen sus trajes que prepararon, que ya habían viajado en varias ocasiones así, para demostrar el traje típico de cada grupo étnico. ¿Vos no fuiste nunca a Europa? Me fui a Europa, en Madrid, para acompañar a un grupo de jóvenes
Hubo un encuentro de jóvenes a nivel mundial de pueblos originarios también. Sí. ¿Hace cuánto tiempo de eso, Hace profesora? cuestión de más de 14 años, por ejemplo. Hace mucho. Bueno, qué lindo viaje, Pelusa. Muy lindo viaje. Una bendición, yo creo que es una bendición más de Chiquitunga. Exactamente. Así es. Preparándonos ya para el 23. Sí. Así es. Y ellas también se están preparando justamente, la profesora Zulma es católica, Van a es venir a también la- devota de Chiquitunga. El 23 van a estar en el estadio. No, no vamos a estar, ¿verdad? Nosotros sí, nosotros el volvemos el 23. 11. El 11 ya estamos acá. Claro, sí, puede ser, ¿por qué no? Aunque Sí. vivo lejos, voy a ver la forma de cómo hacer. Sí, yo soy católica, estudié en un colegio católico y siempre mi pueblo estuvo acompañado por misioneros salesianos, entonces muy católico. Bueno, Pelusa, te felicito. Vos sos la que impulsás todo esto. Y es un logro muy importante que estemos allá en la UNESCO. Como te decía, hay 194 o 193 países representados que son miembros de las Naciones Unidas y que están ahí en la UNESCO. Y la mujer paraguaya indígena va a estar presente. Ahí, va a estar ahí. Te felicito, Pelusa. Muchas gracias. Gracias, Germán. Gracias por el muchas espacio. Zulma, muchas felicidades y no me quiero perder. Algún video tenés que mandar de tu discurso allá. Bueno, Y si hablas sin papel, te va a agarrar toda la audiencia en tus manos. Porque la audiencia valora mucho cuando alguien habla sin papel. Porque sabe que le está hablando del corazón, no de la mente. Cuando uno escribe, escribe con la mente. Cuando uno habla sin papel, habla del corazón. Gracias, Nelson. Muchas gracias. y para nosotros es un orgullo aquí mismo en nuestro país. Mucha gente conoce muy poco de las diferentes lenguas que existen en nuestro país. A veces yo escucho así, viajo en los colectivos, escucho cuando se habla de indígena, piensan que es el guaraní. Mucha gente no sabe que hay una variedad de lenguas, ¿verdad? Sobre todo en el Chaco. En la oriental son el guaraní, que son 4 grupos que hablan guaraní, pero todos son diferentes también, están los H. Pero en el Chaco es una diversidad totalmente distinta, no nos entendemos. Solamente a través del castellano nos entendemos para... ¿Cierto que hay en el Chaco algunos grupos indígenas que vienen claramente de los vikingos, que tienen ojos verdes, le parecen a los vikingos? Entre los H también tienen ojos verdes, Sí. ¿verdad? Entre los Shir hay mucha gente de ojos claros y verdes, yo no sé si es... Pero sí que hay mucho mestizaje también. Exacto. Bueno, muchas gracias, doña Zulma, muchas gracias. Gracias a usted por darnos Buen el viaje, espacio. buen viaje el sábado, buen viaje, Veloso. Gracias. Gracias. Buen viaje. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en 8 días más.